van a tener que hacer acordar, ¿ya? Antes de empezar la clase de grabar. Y ahora sí, vamos a ir otra vez a la... Ya, entonces les decía, ¿no? Entonces, signo lingüístico entonces, es esa unidad que se compone de una imagen mental, que es el significado, y una imagen acústica que llamamos significante. Juntos los dos integran una unidad lingüística interdependiente. ¿A qué se refiere interdependiente? O sea, que los dos se necesitan, pues. Yo no puedo ser signo lingüístico sin mi significado y yo no puedo ser signo lingüístico sin mi significante. A eso es lo que se está refiriendo. ¿Correcto? O sea, si uno de los dos falla, si uno de los dos está ausente, no hay signo lingüístico. A eso se está refiriendo. Entonces, eso es un signo lingüístico por definición. Sus elementos, como ya lo hemos visto, es significado, que en este caso es uno de los componentes de este signo lingüístico, ya es el concepto, es el juicio, es la idea que se evoca en la cabecita cuando en este caso se lee este signo. Si yo digo celular, en su cabecita, ¿qué cosa se genera? Ese aparatito rectangular, delgado, que tiene que tiene una pantalla táctil con el cual tiene muchos botones llamados app, bla, 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 bla. ¿Correcto? Ok. Esa imagen mental que tú tienes, ese significa. O sea, es lo que se genera cuando te dicen celular. Eso. Y significante, según la teoría sausariana, hago un pequeñito paréntesis que lo vamos a ver dentro de un ratito. Sausariana viene, en este caso, del lingüista Ferdinand de Saussure, ¿ok? Un lingüista suizo que es el que de alguna manera sienta las bases de lo que ahora, en este caso, tenemos como, o conocemos como, en este caso, la lingüística, ¿correcto? Entonces, él, como todo hombre que de alguna manera va conociendo o va descubriendo, ¿no? En este caso, va abriendo el conocimiento, pues de alguna manera propone una teoría. Esa teoría, de alguna manera, se denomina con su apellido, Sauseriana, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de teoría sauseriana, hablamos de este señor Ferdinand de Saussure, que en un ratito más vamos a ver quién es y por qué es tan importante. ¿Okay? Entonces les decía que, que esta teoría sauseriana dice que la imagen acústica de algo, es decir, el nombre mental realizable en una secuencia de sonidos que evoca el concepto o el significado del signo lingüístico. O sea, igual, te lo voy a traducir. Es en este caso la expresión de sonido que se genera al decir, en este caso, un significado lingüístico. O sea, si yo digo celular, yo ya no me estoy refiriendo, en este caso, a la imagen que tu cabeza se genera, no, sino a la estructura y al sonido celular. ¿Correcto? A eso. Eso es el significante. Es, en este caso, la mención. ¿Ok? O sea, es la expresión en sonido, en ese caso, de este concepto mental que nosotros nos hemos creado. ¿Correcto? Cuando tú dices manzana, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar un poquito. Ya. Por decir, ¿no? Acá está la fresa, ¿correcto? La fresa, esta es la imagen mental que tú te creas, viene a ser el significado. Y la expresión fresa, o sea, el sonido fresa, viene a ser el significante. ¿Ok? Esos son los dos planos del signo lingüístico que tienes que conocer
¿ya? Para entender, en este caso, el por qué se estructuran de esta manera las palabras, ¿correcto? Hay principios, en este caso del signo lingüístico, sí, los hay, ¿ok? Todo signo lingüístico en este caso es biplánico. ¿Por qué le llaman biplánico? Viene de plano, viene de dos planos. Saussure plantea que el signo lingüístico es la asociación de dos planos. El primero que se refiere a la idea que se forma en nuestra mente, o sea, es el denominado significado y que está en el plano del contenido, y el otro plano se refiere a la secuencia mental que forma una palabra, que es el significante. Lo que les decía, pero un poquito traducido acá. La imagen que genera tu cabecita es el contenido. Si yo te digo fresa, te va a salir esta imagen en tu cabecita. Fresa. Esto es el plano del contenido, es el significado. La expresión fresas, o sea, la forma, o sea, la estructura y el sonido que genera la palabra fresa es el plano de la expresión, ¿correcto? Entonces, todo signo lingüístico tiene dos planos, el plano del contenido y el plano de la expresión, que no es otra cosa que en ese caso donde están contenidos sus dos elementos principales, significado y significado, ¿correcto? En este caso, el signo lingüístico es lineal. Dice, el significante como elemento del signo lingüístico se presenta uno tras otro en la línea del tiempo, ya, en una cadena hablada, y en la del espacio por ser de naturaleza auditiva. De esa manera se evita la pronunciación de dos significantes a la vez. Lo que quiere decir es que cuando tú expresas una palabra o un conjunto de palabras, lo haces de manera consecutiva, uno tras otro. Tú nunca vas a hablar dos significantes a la vez. No vas a decir fresa perro. Ni para decir fresa perro lo hago a la vez, sino que primero digo fresa y luego digo perro. Pero no los, o sea, estos significantes no lo vas a hacer en el mismo momento. Tiene que ver con una cadena consecutiva. En el ejemplo, ¿no? Que dice, estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Si te das cuenta, todos los sonidos, o sea, todos los fonemas es elemento de la fonología, que lo vamos a estudiar luego, es uno tras otro, uno tras otro. Ninguno se habla al mismo tiempo. Eso es lo que se refiere cuando hablamos de principios lineales o principio lineal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lugar donde dormimos, cama, ¿no? Objeto para sentarse, silla. O sea, pero si te das cuenta en este caso, todos los fonemas se hablan uno tras otro, ¿correcto? Ninguno es consecutivo. El signo lingüístico es arbitrario. Es arbitrario en este caso porque la relación existente entre significado y significante no responde a ningún motivo. Se establece de modo convencional o de acuerdo a un grupo social determinado. Es decir, cada lengua usa para un mismo significado su propio significante, ¿no? A ver, te lo traduzco porque de repente me dicen, no, pues no entiendo. Lo que quiere decir es que en este caso, que si yo digo manzana en español, kokoro en japonés, hers en alemán, encore, como se diga, en francés, estos significantes no tienen ninguna relación con la palabra, o sea, con el objeto manzana. No tiene. No hay un motivo por el cual yo digo manzana porque es así. No, no lo hay. Y en general, cuando las palabras de alguna manera se generan, tampoco hay en su mayor, en el mayor de los casos no hay ningún motivo, o sea, no hay ninguna justificación que diga, lo digo por este motivo.
carro, no hay, o sea, no hay una explicación de por qué yo le digo carro acá al automóvil. ¿Me entiendes? Entonces, eso se refiere. Entonces, de alguna manera estas palabras surgieron y todos los que escucharon esa palabra se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Ya, ok, que quede así, esto se va a llamar así, punto. Eso es lo que te quiere decir cuando es arbitrario. Arbitrario es, en este caso, una palabra que dice que es algo que se impuso de una manera no justificada, algo, o es una imposición de una manera simplemente por defecto, ¿correcto? Entonces, no hay en este caso una relación. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Si la palabra paloma no tiene nada que ver, ninguna relación con el animal al que estás nombrando. Nada. Nadie te va a justificar de por qué le dicen palomas a las palomas. A eso. Entonces, cada idioma tiene una forma de decirlo y ninguno te va a saber decir el por qué lo dijo. Simplemente a alguien se le ocurrió y ya. A eso se refiere. Mutable. El signo lingüístico varía y cambia o muta a través del tiempo. Esto se verifica en los estudios diacrónicos de una lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las palabras a través de los siglos, cambian en su estructura, ¿correcto? Cambian en su estructura. Entonces, en este caso, puede hacer que tú, por ejemplo, si tú te pones a leer el Quijote, por ejemplo, te pones a leer el Quijote, vas a ver palabritas que tú dices, oye, ¿quién hablaba esto? Y vas a ver que en este caso, pues, era la forma de hablar en esa época. Y ya cambió, ¿correcto? Ya cambió. Entonces, a través de las generaciones puede darse de que hayan palabras que han cambiado. Tú lees, a mí me ocurrió una vez, por ejemplo, les comento, una vez me ocurrió que estaba leyendo un diario de fines del siglo XIX, ya, de fines del siglo XIX. Y yo pensaba que esa palabra, una palabra, no me acuerdo el nombre en sí, estaba mal escrita. Y cuando yo me río porque supuestamente estaba mal escrita, un amigo que era historiador me dice, no, es que en ese tiempo se escribía así. Entonces no es que esté mal escrito, simplemente es que cambió, mutó la estructura de la palabra. Y eso puede pasar. O hay palabras que ya no se usan, que dejaron de usarse. ¿Ya? Eso es mutable. Inmutable es el carácter arbitrario del signo lingüístico, que ese no depende de ningún hablante en particular. Por ello se dice que es inmutable, permanente, invariable en el eje sincrónico de una lengua. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en este caso las palabras no las puedes cambiar porque a ti se te ocurrió hacerlo. A eso se refiere. O sea, tú al baño no le puedes cambiar de palabras porque tú crees que le tienes que cambiar. No. Eso no va a pasar. La gente se acostumbró a decir baño al baño y le seguiré haciendo baño, 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 así a ti te cueste. ¿Me entiendes? Entonces, a eso se refiere con inmutable. O sea, las palabras no cambian porque uno quiere cambiar. Las cambia el tiempo y las cambia, en este caso, las sociedades. ¿Correcto? Así como ellas le dan el origen a estas palabras, también tienen de alguna manera la potestad de cambiar. A eso se está refiriendo el término inmutable, ¿no? Es raro que hayan dos características contrarias que estén dentro de un mismo listado, ¿no? O sea, mutable e inmutable son antónimos, son antónimos, pero en este caso, o sea, cada una tiene una característica especial. Y se dice doblemente articulado porque el signo lingüístico se puede descomponer en unidades más pequeñas, perdón. Por ejemplo, tenemos los morfemas, que son unidades
con significado y pertenecientes a la primera articulación, y los fonemas, que son un carácter más pequeño. Ya, esto de los morfemas y los fonemas no los quiero un poquito confundir o marear, entonces lo vamos a ver en su momento cuando veamos fonética y veamos morfología, ¿ok? Pero sí, o sea, lo que tienen que entender es que el signo lingüístico tiene elementos más pequeños todavía. A eso es lo que se está refiriendo. Y pues les había dicho de que en este caso, ¿quién es el culpable de que ustedes tengan que aprender el signo lingüístico? Pues es el señor que está ustedes viendo en pantalla, Ferdinand de Saussure, lingüista suizo. A él le tienen que agradecer que estén aprendiendo ahora qué es un signo lingüístico. ¿Por qué? Porque es muy importante, como les decía, en la lingüística, es la base de todos los estudios en la lingüística. Si por aquí va a haber un futuro lingüista, pues se va a acordar de mí cuando empiecen a estudiar a Ferdinand de Saussure. ¿Correcto? Entonces, vamos a un poquito de quién es él. Ya estudió sánscrito, que es en Leipzig, bajo la influencia de la escuela de los neogramáticos, que pretendía renovar, en este caso, los métodos de estudio de la gramática comparada. Hacia 1891, la Legión de Honor Francesa recibe la Legión de Honor Francesa y retorna a la Universidad de Ginebra, en donde es nombrado profesor de sánscrito y lenguas indoeuropeas hasta 1896, cuando queda a cargo de la Cátedra de Lingüística General hasta su retiro en 1911. Tiene varias obras principales, ¿no? Pero para no extenderme, porque en realidad eh, el que estudia pues la obra de Ferdinand Saussure va a tener que estudiar bastante en realidad, porque es amplia, pero más o menos acá la obra principal y la que a ustedes sí les conviene en tener en cuenta es la llamada el curso de lingüística general, publicada en 1916 no por él, sino por sus discípulos y alumnos Charles Bailey y Albert Schweitzer, ¿no? O como se menciona. Su enfoque sostiene que todas las palabras tienen un componente material, imagen acústica, lo que es. O sea, esto es lo que en este caso hemos ahorita repasado del signo lingüístico. O sea, quien de alguna manera propuso este concepto de signo lingüístico fue efectivamente Fernando de Saussure. Correcto. Entonces, ya en esa época él empezó a hablar de eso, ¿no? Del componente de la imagen acústica, que es significante, y el componente mental o la idea o concepto que representaba el significado. Y ellos dos formaban un solo signo, que es el llamado signo lingüístico. Perdón. Ferdinand de Saussure relacionó en este caso a la lingüística con un estudio más general que signos. Identificó las características de la lengua como entidades mentales, subrayó la creatividad del lenguaje, estableció una terminología que favorecía la definición precisa de términos generales en lugar de la adopción de términos técnicos. O sea, él de alguna manera lo es, ese tipo de conceptos y estudios los hizo un poquito más, más adaptables para poderlos entender. No, como les decía, en realidad estudiar a Fernández Saussure es bastante amplio, no los quiero marear, tampoco es no viene al caso, pero sí que lo conozcan, porque en realidad, en este caso, él es el que de alguna manera, el responsable de que ustedes estén estudiando en la actualidad en signo lingüístico, ¿correcto? Bien, entonces, eso es en cuanto a lo que corresponde a signos lingüísticos. Acá lo importante es lo que nos tenemos que quedar en la cabecita, es en este caso de que el signo lingüístico tiene dos componentes. Significado, que es la imagen que se me genera en mi cabecita, ¿ok? Y en este caso, el significado, que perdón, el significante, que es la imagen, es la expresión, el sonido que se genera al poder pronunciar esa imagen, ¿no? Me voy con, o sea, por ejemplo aquí, si tú ves una fresa, correcto, si tú ves una fresa, en este caso,
Tu significado es la imagen, es la fresa. ¿Ok? Ese es lo que se te genera, lo que se te genera en la cabecita es la imagen de la fresa. Ese es tu significado. Y tu significante es lo que dices, el sonido que sale cuando hablas fresa, cuando dices fresa. Ese es el significante. Y eso dice Fernández Saussure. Los dos están relacionados. Los dos son interdependientes. ¿Correcto? O sea, si tú hablas fresa, tu imagen mental es fresa, no va a ser manzana, pues. A eso es lo que se está refiriendo. O sea, que invariablemente nosotros, cuando utilizamos expresiones en esa lengua, siempre vamos a generar imágenes mentales. Siempre. ¿Correcto? Esa es un poco la conclusión de esta clase. ¿Ok? Nos quedamos con la... Perdón, ahí me quería preguntar. Ya. Lo que les decía era que nos quedemos con esta idea. ¿Correcto? Signo lingüístico, dos elementos importantes, significante y significado. Recordar también que tiene en este caso algunos principios, ¿no? Biplánico, linealidad, arbitrario, ¿ok? Mutable e inmutable y doble articulación. Eso lo vamos a seguir repasando. El jueves tenemos, en este caso, ya es más bien una sesión práctica, no tanto teórica, más que todo porque en realidad, como con ustedes yo tengo solo 3 sesiones, entonces, de alguna manera, estas 2 primeras sé que es un poquito tedioso trabajar 2 sesiones teóricas en un día, pero bueno, es lo que me queda, ¿ya? Y el día jueves hacemos la parte práctica, ¿correcto? Que es la que vamos a resolver ejercicios, ¿ya? Similares a los que van a venir en su tarea que tienen que presentar la próxima semana, ¿ok? Entonces, eso es más que todo las 2 clases. Si alguien tuviera alguna pregunta sobre la clase, sobre el curso, me la pueden hacer ahora antes de poder terminar con esta clase, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, ¿está claro hasta aquí? No hay ningún inconveniente. No, no hay profesor. ¿No? ¿Todo bien? Andrea, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Farid, Joseph, Sí, Sí, profesor, todo bien, todo bien, todo bien. muy bien, muy bien. Johnny, Francesca, Todo bien, profe. muy bien, me parece bien. Bien, Yo sé que de profe. repente, sí, yo sé que de repente, como le digo, entiendo que 2 clases teóricas cansan, correcto, pero bueno, o sea, nos hemos quedado un poquito, ya de aquí recién nos vamos al jueves y ya es solo una clase y va a ser algo más práctico, ¿ok? Les reitero, conmigo folder, ¿ya? Folder necesariamente para archivar tareas y archivar algún apunte que ustedes tengan y que, o sea, en todo caso, algún apunte que sea necesario escribir. Indicaré los momentos en que se tenga que escribir algo, ¿ya? En el caso de las tareas, cuando yo les asigne las tareas, ok, me las presentan en la fecha y en la hora que yo les estoy indicando, ¿correcto? ¿Ya? Para que en este caso no hay, o sea, van a tener su tiempo de poder desarrollar, pero con la parte práctica, con la clase práctica, no creo que haya ningún inconveniente, o sea, no va a haber ningún inconveniente, creo que va a ser sencillo la resolución de las tareas, ¿ok? Mm, ya, algo más, bueno, me olvidaba, ya, y reitero nuevamente el tema, o sea, en clases tienen que estar uniformados, ¿ok? Ya, sobre todo, más que todo el polo, ¿no? Tengan su polito, siempre estén con su polo, ¿ok? Del colegio, y en este caso, que estén también aseados, ¿no? Entonces va a ver en el momento de que hagan de que se tome asistencia.
¿Ya? Entonces, muchachos, a ver, aprovecho algo más. A ver, ya, para terminar, adicionalmente al tema de signo lingüístico, les hago recordar el resumen de la primera clase que fue la comunicación, ¿no? En la que la comunicación, en este caso, tenemos de que la comunicación, en este caso, es un proceso social entre dos o más personas, ¿correcto? Que se va a transmitir información, sentimientos, pensamientos, hechos, variedad, ¿correcto? La comunicación puede ser humana, que es exclusivamente para los seres humanos, puede ser oral, puede ser escrito. Oral es cuando se usa la palabra hablada, en una conversación, un discurso, un debate. El no lingüístico, perdón, la escrito es cuando en este caso tenemos que expresarnos a través de la escritura, pues, entonces se puede encontrar en los libros, en una carta, en un poema, etc., etc. ¿Ok? Tenemos comunicación no humana, ¿no? Pues de los gritos, los sonidos onomatopéyicos, ¿ok? Elementos de la comunicación, recuerden, elementos de la comunicación, emisor, que es el que genera la comunicación, es el que codifica. Codificar es expresar en palabras los sentimientos y los pensamientos. El receptor es el decodificador, es el que interpreta el mensaje. Mensaje es el contenido de la información que se va a transmitir. Canal es el medio físico por el cual se transmite el mensaje, ¿correcto? Si estamos en un mismo lugar, en este caso es en un mismo lugar, puede ser, se transmite por ondas sonoras. Si no estamos en un lugar, se usa un medio, una diapositiva, perdón, un dispositivo electrónico como puede ser un celular, puede ser el canal Zoom, etc., etc., ¿correcto? Tenemos también los códigos, ¿no? El código es el conjunto de signos que usamos para poder comunicarnos, para poder transmitir, ¿correcto? Tenemos que usar el mismo código, ¿correcto? Recuerden eso. Si no usamos el mismo código, no podemos, en este caso, completar el proceso de la comunicación. Entonces, saben muy bien que no va a entender o que estoy falando en este momento. ¿Eh? Eso puede pasar. Entonces, adicionalmente, recuerden, contexto es todo lo que de alguna manera rodea, las circunstancias que rodean en el acto de comunicación. ¿Correcto? El referente es la idea principal del mensaje. Bien, y el ruido es la interferencia de la comunicación. ¿Quieren ustedes hacer ruido? Prueben, agarren 2 tapas de olla, chóquenlas frente a la conversación de sus Profesor, padres. profesor, yo Y estoy vean haciendo cómo ruido ya. después le va a caer un chancletazo. Muy bien, No chicos. me cae chancleta. Gracias por su tiempo. Espero que Profesor, de una aquí manera... termina la clase. Sí, ya terminamos. Ya espero de que en ese caso hayan podido aprender. Igual el jueves vamos a hacer Uy, el vamos a repaso aprender mucho. de estas 2 clases, y conmigo será pues hasta en una nueva oportunidad. Profesor, usted enseña muy bien. Me la Chao, chao, aprendí chicos, nos en una. vemos. Chao, chao, Profesor, cuídense. en serio, me la aprendí toda. Ok, Ah, sí me voy. Chao, profesor. adiós. Descansen, bueno. Chao, profesor.